La longevidad requiere un compromiso inquebrantable con las decisiones de estilo de vida saludable, como comer una dieta saludable. La prevalencia del cáncer refleja que la fórmula no es infalible, pero incluso así hay formas de reducir su riesgo. Aunque lo que cuenta es su enfoque dietético general, hay algunos alimentos que han demostrado proporcionar beneficios particulares. Una asociación sorprendente es el rábano picante, una verdura picante que forma la base del condimento popular. El rábano picante cuenta con compuestos vegetales que han demostrado ofrecer protección contra el cáncer. La investigación ha encontrado que los glucosinolatos y los isotiocianatos, compuestos que se encuentran en el tubérculo, pueden proteger contra el cáncer al inhibir el crecimiento de las células cancerosas y promover su muerte. Algunos compuestos de rábano picante, como la senigrina, también pueden actuar como antioxidantes y combatir el daño celular causado por los radicales libres. Sugiere la evidencia. Estas moléculas reactivas pueden aumentar su riesgo de enfermedades, incluido el cáncer, cuando los niveles en su cuerpo son demasiado altos. Además, los estudios de probeta sugieren que los compuestos de rábano picante pueden prevenir el crecimiento de cáncer de colon, pulmón y estómago. También la peroxidasa, la enzima que se encuentra en este raíz, ayuda a activar y estimular un poderoso compuesto anticanceroso que se dirige a las células de cáncer de páncreas humanas, según muestra la evidencia. Los enfoques dietéticos generales para reducir el riesgo de cáncer. Se recomienda consumir una dieta rica en frutas y verduras, cereales integrales como arroz integral o pan integral, y proteínas saludables como pollo fresco, pescado o legumbres para reducir el riesgo. Reforzando la afirmación, una dieta que fomenta tanto la alimentación saludable como la actividad física y desalienta el consumo de alcohol se asoció con una reducción de riesgo general de cáncer, así como con menos riesgos de cáncer de mama, próstata, colorectal en un análisis a gran escala. El estudio evaluó 3 recomendaciones nutricionales previamente validadas: el puntaje del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, el Instituto Americano de Investigación del Cáncer, el índice alternativo de alimentación saludable y la puntuación de las directrices del programa francés de nutrición y salud, más un índice relativamente nuevo, la puntuación Medi-Light, que mide la adherencia a una dieta mediterránea. Los investigadores encontraron que todas las dietas estaban asociadas con un riesgo reducido, como las recomendaciones desarrolladas específicamente con la prevención del cáncer en mente tenían la asociación más fuerte con el riesgo reducido. Las recomendaciones son las siguientes: tener un peso considerado en el rango normal, son físicamente activas, tener una dieta caracterizada por alto consumo de alimentos vegetales y cereales integrales, bajo consumo de bebidas azucaradas, bajo consumo de carnes, bajo consumo de bebidas alcohólicas y bajo consumo de sal y alimentos en conserva.